Buenas noches, hoy día estamos miércoles 15 de noviembre de 2023. Estamos revisando el libro de Job y esta noche arrancamos con el capítulo 35. Que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones. Entonces, acá estamos con Eliú, que habíamos comenzado en la clase anterior, que Eliú, estaba Job, estaban sus tres amigos y Eliú, que era mucho más joven, y que cuando los amigos y Job no pudieron realmente ponerse de acuerdo, ayudarse mutuamente, Eliú estaba muy molesto y empezó con su discurso, que ya habíamos visto en la clase anterior. Ahora continuamos a partir del 35. Dice así: prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo a Job: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? En el momento que nosotros le sugerimos a Dios o pensamos que Dios está equivocado o que no se entera de las cosas o que tenemos que reclamarle porque no ha juzgado bien, le estamos diciendo: Dios, estás equivocado, Dios, no eres justo. Y eso es lo que estaba haciendo Job, ¿no? Y además dice: porque dijiste, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Ok, acá había el problema de Job del orgullo, es decir, yo no he hecho ningún error, que obviamente es equivocado, y qué ventaja sacar de ello, para qué lo estoy haciendo. En otras palabras, es yo hago algo para recibir premio, o sea, por lo, por los resultados, lo cual es cierto y lo cual no es cierto al mismo tiempo, porque la idea es que sea en amor, por eso dice en 1 Corintios 13. Y comienza diciendo, y si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, sería como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿no? Y si tuviera toda la ciencia, la sabiduría, los milagros y todo, y no es en amor, de nada me sirve, ¿no? Los primeros tres capítulos de 1 Corintios 13. Entonces, si no lo hacemos en amor, por amor a Dios, no por amor a las personas, el amor a las personas es una consecuencia del amor a Dios, ¿sí? Entonces, si no lo hacemos así, entonces no tiene el sentido completo. En cierta forma, en nuestro corazón podemos actuar parcialmente y Dios mira nuestro corazón y sabe que tenemos fallas, por supuesto, pero el objetivo es por amor a Dios. Dios me ama y me siento tan agradecido que se produce también amor a mí, hacia Él y hacia toda su creación, en la que estamos incluidos cada uno de nosotros. O sea, también nosotros somos primero y luego los demás. Jesús dijo: este es el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Si no hay ese amor a sí mismo, entonces no estamos amando también al prójimo adecuadamente. A Dios, a nosotros en Dios, y de ahí al prójimo, ¿ok? Entonces, tú estás buscando sacar ventaja de esto. ¿Qué cosa? Protección, cuidado. Sí, podemos querer, y está bien que queramos, porque también dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que éste existe y que es galardonador de los que le buscan. El que viene a mí tendrá paz, etcétera, etcétera. O sea, sí, Dios promete cosas y sabemos que es la cosa, pero el asunto es que si buscamos las cosas y no buscamos al Hacedor por amor, entonces no recibimos las cosas que estamos buscando tampoco. Por tener un objetivo no adecuado, no recibimos lo que estamos buscando. ¿Ok? Entonces, nuevamente es cuánto me amas, ¿no? Ok. ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Entonces, Eliú le dice: yo te responderé razones. O sea, te voy a contestar como deben haberte contestado los otros. Y a tus compañeros contigo, a los otros tres amigos. Y le dice: mira a los cielos y ve, date cuenta, considera que las nubes son más altas que tú. O sea que la creación es mucho más grande en magnitud que nosotros. Si pecares, o sea, si te equivocas, ¿qué habrás logrado contra él? ¿Vas a afectarlo a Dios desde el punto de vista, podrás quitarle algún poder, alguna cosa? No. Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros como daño al Señor directo? A Dios, nada, de Dios. Si fueres justo, 7, ¿qué le darás a Él? ¿Cómo puedes aumentarle a Él algo si Él es dueño de todo? ¿Sí? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad,
y al Hijo de Hombre aprovechará tu justicia. ¿Qué está diciendo acá? Vamos. Dios nos ama. Dios nos necesita en estricto, no. Si nosotros le dejamos usarnos, Él feliz para que, por nuestra bendición y para los demás. Él busca que nosotros hagamos porque eso nos va a bendecir a nosotros. Y se cumple su plan de amor en nosotros y en las personas que vamos a llegar. ¿Sí? Pero que nos necesite estrictamente cada uno es un no. Me siguen la línea, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, ¿qué cosa dice? Está diciendo impiedad. ¿Por qué impiedad? Piedad es seguir lo que Dios te dice. La persona pide no es que sí, mancito, estoy así orando. Piedad es me someto a ti, es la humildad y el rendimiento ante Dios, ¿ya? Entonces, ¿a qué dañarás tu impiedad? El Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. 9. A causa de la multitud de las violencias en el mundo, claman, ¿quién? Los hombres, y se lamentan por el poderío de los grandes. Toda la gente está quejándose en todas partes de los maltratos, de los abusos, de los malos manejos de los gobiernos, ya sea económicos o sociales o lo que sea, errores por todas partes, ¿no? Porque tienen el poder y lo usan mal, ¿no? Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo. ¿Dónde está mi hacedor? No es dónde está que no lo conozco, sino dónde está es míralo. O sea, en vez de decir, oye, ¿dónde está tu hacedor? Lo tienes en ti. Nuevamente ahí todavía no entendían eso que Dios habitaba en nosotros, ¿sí? Pero que Él estaba en todas partes, sí lo había manifestado varias veces. O sea, que Dios está presente en todas partes y ve todo, ¿no? Y te dice ahí que nos enseña más que a las bestias de la tierra. O sea, que estamos por encima de toda la creación. Y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Está diciendo que lo que nos da, tanto en poder, dominio y sabiduría, es mucho mayor que todo el resto de la creación. Ok. ¿Y qué dice ahora? Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. ¿Quién está clamando? Justicia, todo el mundo, ¿no? Y acá dice, él no oirá, lo cual está equivocado también. Acuérdense, cuando me dice la gente que la Biblia, todo lo que dice la Biblia es verdad, no. Todo lo que dice la Biblia que en este libro de Job es lo que dijeron esas personas, no que lo que dijeron es verdad. Lo que sale en profecía o palabra de Jesús, eso sí es verdad. A veces hay interpretaciones que están copiadas en la Biblia por lo que piensa esa persona, pero no porque es verdad. ¿Ok? Hay que diferenciarlo. Entonces él está diciendo acá, él no oirá por la soberbia de los malos. Entendemos mal eso de no oír cuando Dios te contesta no, porque Dios te escucha y te responde sí, espera o no. Cuando te contesta no, no es que no te oye, sino que te está diciendo que no, ¿no? Entonces acá es obvio, si alguien está haciendo mal y por soberbia está pidiendo algo, va a salir un no bastante rotundo, ¿sí? En eso sí tiene sentido, pero no es que no oye, ¿no? Ahora dice, ciertamente Dios no oirá la vanidad. Ahí ya tiene más sentido. No oirá no le hará caso a, no es que no escucha, es que no va a responder con un sí a algo que es vanidad, ¿sí? Ni la mirará el omnipotente, o sea, no le interesa que tengamos eso para nada, ni a ninguna otra persona. 14. Cuánto menos cuando dices que no haces caso de él. Entonces, si no estás haciendo caso, si no le crees, ¿cuánto más Dios te va a responder con un sí o algo adecuado? ¿Lógico? Ok. Le está diciendo, estás equivocado como oras. Sigue el 14. La causa está delante de él, por tanto, guárdale. ¿Qué quiere decir eso la causa? Que todo lo que te está pasando en tu vida es como si un juicio. La causa se presenta, ¿no? Los abogados y el fiscal presentan la causa delante del juez. Delante de Dios ya está toda nuestra causa. No tiene que presentarse ni un abogado ni un acusador para que Dios sepa. Pero
el acusador de los santos, que Satanás trata y dice cosas, y Jesús está ahí para decir, yo ya pagué por ustedes, ¿no? Ok. Pero por eso dice, por tanto, aguárdale. ¿Qué es aguárdale? Ten paciencia, porque Dios tiene su tiempo perfecto a todos sus hijos e hijas. Entonces, hay que esperar el momento justo, porque muchas veces queremos las cosas antes de lo que nos conviene, ¿no? 15. Más ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Job estaba diciendo que Dios era un Dios de ira, que castigaba, que maltrataba, que lo había tratado pésimo, que era un maltratador, un bullying, ¿no? Un bulero. Pero Dios no castiga. Su ira no es de castigo. No entendamos esto. Este hecho mal, entonces merece el castigo para que pague por su... No, no es el asunto. Él corrige para que cambiemos, por amor a nosotros, que es totalmente diferente. Ni inquiere con rigor. O sea, con rigor significa con maldad, con saña, ¿no? Cuando te pide algo, no te lo pide a la mala. Te tiene que trabajar para que aprendas, pero no es con rigor, es con amor. 16. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. O sea, todo lo que estaba diciendo estaba totalmente mal. ¿Ok? Eso fue lo que el capítulo 35. Ahora vamos al 36. Y ahora empieza a hablar de la grandeza de Dios, que es otra de las cosas importantes. Cuando tenemos problemas, seguimos viendo el problema, el problema, el problema. Y cuando clamamos, seguimos en el problema. Entonces, lo que estamos mirando y atendiendo se convierte en nuestro Dios. El problema se convierte en nuestro Dios. Entonces, cuando volteamos y alabamos al Señor por lo que es, por sus maravillas, dejamos de ver el problema deja de estar en primer lugar, Dios está en primer lugar y Él lo dejamos tomar control de la situación. Entonces ahí viene bendiciones. ¿Mm? Entonces dice Eliú de nuevo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. ¿Dios necesita quien lo defienda? No, pero sí estamos defendiendo la verdad de Dios para que las personas que no lo conozcan puedan saber y los que lo conocen puedan recapacitar. Entonces, Dios no necesita que lo defendamos, pero sí la gente necesita entender lo de Dios para poder ser más libres, para poder crecer. O sea, esa defensa es lo que significa, ¿sí? 3. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. O sea, lo que yo sé no es de mí, es de lejos, de donde, o sea, se refiere lejos del mundo espiritual, porque Dios está cerca, ¿no? En ese sentido no es, por eso de lejos es lejos de mi persona, o sea, mi saber no viene de mí, viene de mi hacedor, ¿ok? A eso se refiere, lejos de mi persona. Y atribuiré justicia a mi hacedor. En otras palabras, mi hacedor, mi Dios, mi Señor, ¿qué cosa es? Es justo, aunque no parezca, aunque otro te diga otra cosa, no, Él es justo, no hay duda al respecto. Eso es lo que está diciendo Eliú. Seguimos. Porque de cierto no son mentiras mis palabras. O sea, todo lo que está diciendo es correcto. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. ¿Qué es que hay contigo? Que Dios no, si uno se equivoca, no está con nosotros. No, ese contigo significa estoy sintonizado, estoy en armonía, estoy sincronizado cuando estoy con los conceptos en integridad. ¿Qué significa integridad? Que estoy conociendo a Dios y aceptando su verdad en integridad con Él, siendo uno con Él. Si es el que sabe todo, entonces acepto su sabiduría y en eso me vuelvo íntegro. Sí, eso es ser completo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, ¿no? 5, y aquí hay una declaración bellísima. He aquí que Dios es grande, ¿no? Es todo, es inmenso, pero no desestima a nadie. Esta es una declaración bellísima. Todos nosotros valemos para Él. Toda la creación vale para Él. Pero nosotros estamos por encima. O sea, más valiosos. ¿Por qué? Porque ¿por quién mandó a su Hijo? Por nosotros. Nos ha enseñado a cuidar la creación, y nos ha enseñado que no lo hacemos bien, es otra historia, pero Él no desestima a nadie, ni a nosotros ni a la creación, pero a nosotros por encima.
Sí, es poderoso en fuerza de sabiduría. Interesante esta palabra. ¿Dios es sabio? Sí, pero es poderoso en fuerza de sabiduría. Suena como una redundancia, pero ese es el sentido. Es como decir, su sabiduría es fuerte de verdad y eso muestra su poder hacia todos nosotros. Cuando nosotros vemos a la historia atrás y vamos viendo cómo Dios ha actuado y entendemos la riqueza de lo que Él hace, las cosas increíbles. Por eso dice, nuevamente, fuerza de sabiduría. Es algo muy poderoso. Su sabiduría es algo notable, ¿no? O sea, escapa, obviamente, pues es Dios, ¿no? 6. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. Acá lo entienden como va a matarlo. No. No otorgará vida, no va a tener el impío recompensa por sus malos actos. Vida significa gozo, paz, tranquilidad. No. Si estás haciéndolo por mal, no vas a recibir esa vida, que es la verdadera vida. Acordemos, pensamos que acá estamos de paso nada más y nacemos y morimos. No, nuestro espíritu existe delante de la fundación del mundo, lo dice la Biblia, y va a seguir para después. Vida es el tener el gozo, el Señor está en Él, en su reino, ¿no? En su vida. No otorgará vida al impío. Y el impío es el que se equivoca, no solamente el que se equivoca. El gran pecado es no haber aceptado a Cristo, ¿no? Lo hemos revisado eso varias veces. Pero a los afligidos dará su derecho. A los que han sufrido y todo, Dios va a dar lo que es de ellos sí o sí. Hay otro versículo de Pablo que dice, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios tiene todo lo que nos toca y a los que pasan aflicción, cada cosa que necesita ser curada, aliviada, está muy consciente de ellas. ¿Ok? 7. No apartará de los justos sus ojos. En realidad no aparta de los ojos de ninguna persona, pero porque Él está presente en todas partes, pero acordemos, es como que nos prestan, como decir que está prestándote más atención, ¿sí? ¿Quiénes son justos? Los que son justificados por la sangre de Cristo, no justos porque son buenos. Acuérdense que Job se mostraba como un justo, pero acá empezó a salir todo lo que tenía dentro, ¿correcto? Pero el justo es aquel que ha aceptado a Dios como su Señor y Salvador y, aceptó la muerte de Cristo ¿cómo se llama? Como tu liberación para perdonar los pecados. Ok, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre. Trono para siempre no significa terrenal, ¿no? Sino para siempre. Y serán exaltados. O sea, todos aquellos que somos hijos de Dios vamos a ser exaltados. Obviamente, si hemos actuado con amor y hacemos las cosas mejor, en mejor posición, si hacemos no la obra de amor, entonces es menos, ¿no? 8. Y si estuvieran prendidos en grillos, grillos son estas cosas que nos atan en las cárceles, ¿eh? Grillos, y si estuviesen prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Acá, y que prevalecieron de sus rebeliones, esa es la traducción más exacta. O sea que pasaron por encima de las cosas. Al hacer justicia, Dios pasa por encima algunas cosas malas que hemos hecho, por las cosas que hemos hecho bien, ¿no? Y les dará a conocer la obra. 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Es otra cosa. Cuando nosotros estamos en Dios y estamos buscándolo, Él nos despierta los oídos para que podamos reconocer nuestros errores. ¿Para qué? Para poder ser corregidos. ¿Para qué? Para no seguir en el error, para cambios. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es giro de 180 grados. Entonces, la corrección es para que nos arrepentamos. No es arrepiéntete para acercarte a Dios. Acércate a Dios para arrepentirte. Nos damos cuenta que necesitamos de Dios, lo busco para que me corrija y para que pueda arrepentirme. ¿Sí? El palabra de arrepentimiento. 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Nuevamente el camino incorrecto que podemos tener. Todos tenemos algo de eso, ¿no? 11. Si oyeren, es importante, si oímos y les sirvieren, en otras palabras, obedecemos, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Si lo escuchamos y hacemos caso, el Señor promete que nos va a dar
una recompensa especial acá y allá, por supuesto. Acá también, no solamente en el mundo espiritual. Está, por si acaso, en los evangelios también. Dice, aquel que lo sirve y lo cumple recibirá 100 veces más acá en la tierra y la vida eterna. Bien claro, dice en la tierra y luego la vida eterna. 12. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. O sea que habrá consecuencias por no escucharlo, por no querer escuchar a Dios. No me interesa, dices. Si no me interesa, porque no, el que pide Dios está loco, no se puede hacer acá, eso es imposible. Son ideas locas, no. Dices, va a tener consecuencias en nosotros. 13. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. O sea, aquellas personas que dicen que son creyentes, pero no están haciéndolo de verdad, sino como cobertura nada más, tratando de mostrar una imagen, ¿qué pasa? Atesoran para sí ira. Cuando escondemos eso, cuando nos mostramos así hipócritas, estamos guardando para nosotros ira de Dios. Y nuevamente, ira no para castigarnos, pero sí para corregirnos. Y no clamarán cuando Él los atare. ¿Ok? Sigue diciendo, fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Eh, quiere decir que cuando tú cometes cosas equivocadas, tú mismo estás cavando un mal sitio para vivir, ¿no? Que la cosa te va a ir mal. Pero 15 dice, pero al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Muchas veces es más fácil, ¿no? Para que una gente humilde, pobre, pueda escuchar a Dios. Por eso dijo Jesús en una parábola, más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Porque cuando has hecho tu trabajo, has ganado plata, te has hecho famoso, poderoso, entonces te apoyas en ti mismo y no te apoyas en Dios, ¿no? Y hay gente que es muy humilde de plata, pero no se apoya tampoco en Dios. Entonces también ese orgullo no lo deja, ¿no? 16. Asimismo te apartará de la boca de la angustia. O sea, la idea es que cuando te acercas a Dios y confías en Él, de tu boca ya no sale angustia, la palabra de angustia, sino de avance, de agradecimiento. Al lugar espacioso, libre de todo apuro, libre de toda urgencia, de toda ansiedad. Y te preparará mesa llena de grosura. Grosura significa comida sabrosa. ¿Ya? Mas tú, 17, has llenado el juicio del impío. Está hablando a Job. Tú has llenado el juicio del impío. O sea, lo que has actuado y lo que estás diciendo. Está declarando que tú eres un impío. En vez de sustentar el juicio y la justicia. En vez de hablar de Dios como de esa cosa, tú más bien estás hablando en contra de Dios. 18. Por lo cual teme. Está diciendo, tu actitud. Debes tener temor. No sea que en su ira te quite con golpe. Bueno, nuevamente acá en su forma de ver en el Antiguo Testamento era Dios te va a castigar y todo. Y vemos que no era así. Todos pasan, todo tipo, ha habido guerras, ha habido catástrofes, ha habido enfermedades, ha habido, ¿no? Y gente muere. Pero no es ese el asunto que está ahí para cachetearnos. No, no es así. Pero ese es el concepto de esa época y Eliú lo cuenta así como era su creencia, ¿no? Que Jesús mostró una cara completamente diferente de lo que ellos estaban así hablando, ¿no? Ok, repito, por lo cual teme no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. Significa que no puedes hacer nada con tus obras para ganarte ese rescate. El rescate no lo hace por Jesús, no es por tus obras. 19. ¿Hará Dios estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? O sea, ¿valora eso que tienes, esa casa, esa plata, ese... No. Eso no es lo que valora. Tú valoras tu corazón, tu alma. Le gusta que estés cómodo, que puedas tener todas tus cosas suplidas, sí, pero él ama tu corazón, no las cosas. 20. Ni te admira por las cosas que has logrado, ¿no? 20. No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. O sea, lo que significa es, no hagas las cosas escondidas, ¿ya? Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad. Tranquilo, no te sigas desviando. Pues esta escogiste más bien que la aflicción. Le está diciendo es, las palabras que estás diciendo son iniquidad. Y en vez de aceptar pruebas y pasar por todo diciendo, Señor, tú sabes lo que es,
me he rebelado y estoy en iniquidad. A eso está diciendo en este momento. 22. He aquí que Dios es excelso en su poder. Es el más poderoso, omnipotente, ¿no? ¿Qué enseñador semejante a él? En otras palabras es, ¿quién te va a enseñar mejor? Nadie. Pues búscalo, porque es el que te va a enseñar. 23. ¿Quién le ha prescrito su camino? O sea, ¿quién le ha enseñado a él? Nadie, pues. ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Cuando le decimos eso es que estamos equivocados, ¿no? Entonces, en el 24, al contrario, acuérdate de engrandecer su obra, alabarlo por las cosas que él ha hecho, por las maravillas que ha hecho, la cual contemplan los hombres. Todo el ser humano ve la creación, los cielos, la tierra, ¿no? Los hombres todos la ven, se refiere a la creación, su obra. La mira el hombre de lejos. Algunas la ven de lejos, pero también lo vemos, de lejos significa también que a veces no le prestamos tanta atención a las cosas que Dios ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho. Por eso la mira de lejos, ¿no? 26. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. No le conocemos, no tenemos esa relación con Él adecuada y profunda. Ok, a Dios nos ha dicho que tenemos que conocerlo más, ¿no? Establecer esa relación y en eso estamos. Y eso es lo que estamos buscando como hijos de Dios, ¿correcto? Es una relación más profunda con de hijo a padre y de hermano y futuro esposo para Cristo. Dios es grande y no le conocemos. Si es la persona más importante del universo y es tu papá y quiere estar contigo, ¿por qué no le dedicamos tiempo e intención y profundidad a conocerlo? Esa es una cosa bien importante. Por otro lado, ni se puede seguir la huella de sus años. O sea, todo lo que ha hecho antes y después es imposible, pues, ¿no? 27. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia. ¿Ok? Un hecho verdadero, científico, la cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. En otras palabras, mira la creación, eso es increíble. Nadie de nosotros puede, ¿no? 29. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Los rayos, esas cosas donde las nubes se juntan, ¿no? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella la profundidad del mar. Dios está en todas partes. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. O sea, la naturaleza, a veces hay tormentas, hay sequías, hay rayos, hay inundaciones, y a veces esos para corregir, ¿no es cierto? Acá dice castigar, para corregir a los pueblos. Pero al mismo tiempo dice, a la multitud él da sustento. Con esa misma naturaleza es el que provee agua, provee animales, provee peces, provee todo lo que necesitamos también. Dios por su creación la usa para lo que tenga que usar en cada momento, pero es Dios el que la ha hecho. De nuestro sustento depende de él. Ahorita tenemos una catástrofe acá en el Perú, por ejemplo, en el sur, el lago Titicaca se está secando, hay una sequía fuerte por allá en este momento, y si no hay agua, no hay alimento. Esa es otra cosa. En el norte, el cultivo de palta bajó un montón. ¿Por qué? Por exceso de lluvias. O sea, el clima que cambia, sube y baja las producciones. Entonces, él da sustento, pero también prueba a la gente, ¿no? Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. O sea, que te digo que todo está bajo su control, ¿no? El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Esto es interpretación de él, ¿no? Porque la tempestad no necesariamente es porque Dios está molesto, para nada. Eso se necesita y bueno. Pero indica su poder, eso sí. La naturaleza muestra el poder de Dios. Y el último capítulo de día, el 37, dice Eliú, por eso también se estremece mi corazón. ¿Por qué? Porque veo toda su creación. Eso me hace, y me da cuenta, mira, ¿quién ha hecho todo esto? Cosas increíbles, ¿no? Y salta el corazón de su lugar por la emoción. Oíd atentamente el estrépito de su voz, está hablando de los truenos, relámpagos, y el sonido que sale de su boca. Oigan, o sea, todo lo que pasa es Dios hablando, es su naturaleza, Él es el mismo. En el mar, cuando suena, en el río, en el viento, ¿no? Debajo de todos los cielos lo dirige. O sea, en un pedacito de la tierra, no.
de todos los cielos. Y todos los cielos también significa en el mundo espiritual y en el mundo físico. En el punto de vista judío, los cielos se habla de todo. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. O sea que cubre absolutamente todo. 4. Después de ella brama el sonido. Truena él con voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, no los detiene. El Señor sabe cuándo para una cosa y cuándo no para. Porque hay trueno, hay ruido, ya para la trompeta. No, Él sabe cuándo lo hace. En otras palabras, tiene un plan para cada cosa. 5. Truena a Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Obvio. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra. También a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse, versículo 7, a todo hombre, para que todos los hombres reconozcan su obra. La creación es prueba de la existencia de Dios. Es un versículo. La creación es la prueba de la existencia de Dios. No tenemos excusa, porque cuando vemos la creación, sabemos que hay alguien que tiene que haberlo organizado y lo tiene que haber hecho, y ese es nuestro creador, ¿no? 8. Las bestias, cuando hay tormenta, entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Descripción del clima, ¿no? Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Tú dices, no, pero eso es porque el viento y la esto, ¿quién lo ha hecho? Dios. Entonces, es Él el que hace que las cosas se hielan, que las cosas se calienten, que el sol nos ilumine, que todas esas cosas es Dios. 11. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. En otras palabras, en momentos tan nublados, sale el sol, evapora todo, vuelve a haber luz, se mueve el clima bajo la voluntad de Dios. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor. Ahí, cuando vemos el clima, soplan los vientos, todas las cosas, nosotros puede decir, nube, quédate ahí, no te muevas. No, todo se está moviendo dentro de lo que se llaman las leyes naturales, la ley de la ciencia, pues esa ley las ha puesto Dios. Ok, asimismo, por sus designios, y es el que hay que reconocerlo, se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Esa es una declaración. Pasa lo que Dios manda, ¿sí? La naturaleza. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. En otras palabras, es cada cosa que pasa, tiene Dios un plan en eso. Ya sea por azote, porque la tierra lo necesite, o por misericordia. A veces la gente está siendo pésima y toda la cosa, pero en su misericordia permite que la naturaleza siga alimentando toda la tierra, ¿no? 14. Escucha esto, Job. Detente, ya deja de hablar, de pensar, detente, para y considera las maravillas de Dios. Considerar es, está atento, mira, valoras, date cuenta qué tan grande es. Considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Sabes tú? No. ¿Has conocido tú la diferencia de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? No. ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? O sea, ¿por qué cuando sale el viento del sur empieza a haber más calor? ¡Bum! Dios lo ha hecho. ¿Extendiste tú con él los cielos? O sea, ¿trabajaron juntos? ¿Tuviste que ayudar porque él necesitaba tu ayuda para hacer los cielos? No. ¿Extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir. Oye, ¿qué? O sea, en otras palabras, ¿tú crees que tienes que decirle a alguien, mostrarle que está equivocado, que tiene que hacer las cosas diferentes? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Nosotros mismos, por las cosas negativas o la falta de conocimiento o nuestra rebelión o lo que sea, tenemos tinieblas en menor o mayor medida. Y eso hace que esas ideas no se puedan ordenar.
Entonces, si no las podemos ordenar, están desordenadas. Y si están desordenadas, nuestro consejo, ¿cómo es? No es válido. Entonces, ¿podemos aconsejar nosotros a Dios? Nada que ver, ¿no es cierto? 20. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Este versículo es interesantísimo. Mucha gente le cuenta a Dios todo, pero es que mi mamá vino y me dijo tal cosa y yo me sentía así y resulta que ella me había dicho antes. Entonces, orando, le cuentan a Dios todo como que él no supiera nada. Nuevamente repito, uno puede volcar su corazón, pero ¿en qué intención estoy contándole a Dios cuando yo le hablo a él? Si ella lo sabe. Y a veces se nos pasa porque al estar contándole, y no es por derramar nuestro corazón ante Dios, sino por quererle informar, estamos diciendo tú no eres tan poderoso. Entonces estamos bajando nuestra fe en el Dios todopoderoso y es un Dios menos poderoso. Y mientras menos poderoso lo vemos, menos obtenemos. Entonces esto es importante, ¿ya? Será preciso contarle cuando yo hablare, por más que el hombre razone, quedará como abismado. Por más que seamos lógicos, paremos, pensemos que esto puede ser aquí y acá, y lo presentamos, aún así hay un abismo de diferencia entre él, lo que él sabe y nosotros, ¿eh? A eso se refiere, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Lo que está diciendo sencillamente, una vez que pasa el viento, pasan las nubes, sale el sol con toda su, o sea, ya no puedes mirarlo porque te ciega, pues. Es como decir, cuando pasa el problema y se manifiesta Dios, es demasiado para nuestros ojos, porque no podemos con nuestros ojos terrenales. A eso se refiere con esto de aquí. 22. Viniendo de la parte del norte la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Este terrible no es algo malo, sino es una majestad impresionante. A eso se refiere. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, ni podemos llegar en medida a Él. Él nos tiene, vive en nosotros, sí, pero no podemos alcanzar a comprenderlo ni entenderlo, ¿no? Es grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Esta es otra declaración muy buena. Dios no busca para hacer justicia, para que todo sea justo, afligirnos. ¿Vamos a pasar aflicciones? Sí. ¿Pasamos dificultades? Sí. Jesús dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero todas es la libertad el Señor. No es para mi justicia, se hacen las cosas por así. Él es misericordioso y busca que cambiemos. Considera nuestros errores, considera nuestras debilidades, pero nos ama por encima de eso, ¿no? A todos. 24. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Este es el punto final de este capítulo y las últimas palabras de Liu. Y su declaración es, el que piensa que es sabio, o sea, que sabe todo, o que sabe más que Dios, o que piensa que Dios es equivocado, no lo estima. ¿En qué sentido que no lo estima? ¿Nos ama? Claro que nos ama, pero es como, a ver, si tú tienes una persona que trabaja bien, obedece bien y sigue bien y trabaja para ti, le encargas cosas. Pero si es alguien que te escucha la orden y dice, no, tú no ordenas bien, tú no sabes, así que no voy a hacer como tú dices, le tienes estima, en el sentido, puedes usarlo, puedes estar confiando en esa persona para su trabajo. No, ¿no es cierto? A eso se refiere. Cuando lo estimamos a él, cuando lo seguimos a él y porque consideramos que él es el sabio y no nosotros, entonces nos tiene en gran estima. ¿Ya? Ok, eso es lo que quiere decir. Muy bien, gracias. Entonces, por hoy, esta noche acabamos esta, esta charla y nos vemos la próxima semana con los siguientes capítulos de Job. Que Dios me lo bendiga a todos.